Recordarles también a todos los participantes que este seminario sobre actualización tributaria ha sido organizado por la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad de Concepción, auspiciado por el Magíster en Derecho Tributario de esta misma facultad y patrocinado por la Revista de Derecho Tributario de la Universidad de Concepción. Queremos ahora darle la bienvenida al destacadísimo académico de la Universidad de Concepción, Jorge Montesinos Araya, quien expondrá el día de hoy sobre la prueba en sede administrativa y judicial. Bienvenido, Jorge. Jorge, está silenciado. Gracias. Sí. El título exacto de mi ponencia, después de haberla elaborado, sería La prueba en materia administrativa y judicial, enfoque dual que la ley 21.210 acentúa en el ámbito de la fiscalización y del contencioso tributario. Antes de entrar al tema propiamente tal, me referiré a algunas cuestiones generales de la ley 21.210 en relación a modificaciones importantes al Código Tributario, en gran parte también algunas de ellas expuestas por Patricio en su muy buena exposición previa, pero en cuanto al tema propiamente tal de la prueba en sede administrativa y judicial, digamos que uno de los méritos, a mi modo de ver, de la ley 21.210 es que da reglas jurídicas particulares en materia de fiscalización, especialmente, a mi modo de ver, fijando reglas que, si bien es cierto, podían exportarse del derecho común vía ley 19.880, no estaban suficientemente reforzadas en la legislación particular tributaria, específicamente en el Código Tributario. Y si uno analiza estas normas, que son dispersas, eso podría ser una crítica, hay normas en materia de procedimiento y probatorias, en el recurso de resguardo, en el artículo 123 bis, en el recurso de reposición administrativa, hay muchas normas sobre el procedimiento administrativo y particularmente sobre la prueba en sede administrativa en el catálogo de derechos del artículo 8 bis. Sin embargo, creo yo que hay tres grandes elementos fundamentales de una investigación administrativa racional conforme al texto constitucional. Me refiero a la bilateralidad de la audiencia, al derecho a la prueba y a la motivación del acto administrativo tributario. Y no deja de destacarse, digamos, esta regulación propia de la legislación tributaria, teniendo presente cierta jurisprudencia de la excelentísima Corte Suprema, segunda sala penal especializada en lo tributario, jurisprudencia que no compartíamos, pero que sí ha sido frecuente, que le niega la aplicación supletoria a las normas de la ley 19.880 sobre procedimientos administrativos. Yo creo que una preocupación del legislador de la ley 21.210 es salir, ¿cierto?, al paso de esta interpretación tan restrictiva, ¿cierto?, que se basaba y se basa probablemente en que el Código Tributario tiene normas propias de procedimientos que excluyen la aplicación de las normas generales de procedimientos administrativos. Repito, yo no comparto esa tesis jurisprudencial. Por lo tanto, desde ese punto de vista, claramente es destacable la ley 21.210. Estas normas que positivas refuerzan la preocupación entonces del procedimiento de Jorge,
Al parecer hay inestabilidad de la red. Le pedimos paciencia a las personas que están conectadas para solucionar este problema técnico. Vamos a dar unos segundos a Jorge para que se vuelva a conectar. Por mientras, se vuelve a conectar Jorge Montesinos, que estaba comenzando, ¿no es cierto?, con su interesante exposición. Recordarles a todos que pueden dejarle preguntas, ¿no es cierto?, en el chat, no solamente a Juan Pablo, han llegado varios para Juan Pablo, sino también para Patricio y, por cierto, para Jorge, que estaba recién exponiendo. Han llegado preguntas muy interesantes. También invitarlos a todos a revisar los interesantísimos artículos que están publicados en la revista de Derecho Tributario, que ya tenemos la edición del volumen número 7. Reiteramos la solicitud de paciencia a todas las personas que están conectadas. Estamos solucionando nuestros problemas. Y como estamos al aire, ¿no es cierto?, en el mundo digital, mientras Jorge soluciona sus problemas técnicos, vamos a adelantar la ronda de preguntas y vamos a partir. Juan Pablo, ¿estás preparado? Vamos a comenzar contigo y las preguntas son, por cierto, todas en torno a la exposición que has desarrollado hace algunos minutos sobre modificaciones introducidas, ¿no es cierto?, por la ley 21.210 a la ley sobre impuesto a las herencias y donaciones. Roxana Obreque, participante de esta segunda sesión del seminario de actualización tributaria, pregunta a Juan Pablo sobre si la exención establecida en favor de las personas con discapacidad, si se establece algún otro tipo de requisito más que estar inscrito en el Registro Nacional de Discapacidad. Si no, es que... la ley es súper específica, solamente requiere, el inciso es bien cortito, bien expreso, que solamente es el requisito de estar inscrito en el Registro Nacional de Discapacidad. Perfecto. Seguimos contigo, Juan Pablo, por favor. Juan Pablo Pincheira, de PwC. Bastián nos pregunta respecto del fideicomiso. ¿Es probable que el Servicio de Impuestos Internos exija la inscripción previa del fideicomiso testamentario en el conservador de bienes raíces antes de emitir el certificado del pago del impuesto a la herencia? En el caso específico que pregunta Bastián respecto del fideicomiso testamentario, no es necesario porque el testamento en sí tiene su propia formalidad, ¿cierto? Que es la que una vez que uno otorga un testamento es el notario el que está encargado de inscribir y dejar constancia de que se otorgó ese testamento en la notaría, en el Registro Nacional de Testamentos, y el fideicomiso va a constar dentro de las cláusulas testamentarias, por lo tanto no va a estar inscrito todavía en ningún otro registro. O sea, por ejemplo, si el fideicomiso es sobre un bien inmueble, pero ese bien inmueble está dentro de lo que se asigna en el testamento, recordemos que el testamento solamente se convierte, entre comillas, en válido o comienza a generar sus efectos una vez que se produce la muerte del testador. Por lo tanto, no es necesario que esté antes inscrito en el CDR. Perfecto. Muchas gracias por esa respuesta. Quedan un par de preguntas, Juan Pablo, por favor, para que esté atento, pero vamos ahora con Patricio Casas, de Letonia, Abogados Tributarios. Y la pregunta, Patricio, para ti, no dejaron el nombre de quien la hizo, pero se trata de lo siguiente. ¿Cuál debiera ser el alcance de las inclusiones de la Ley 21.210 en relación con la fundamentación del acto administrativo? Si puedes desilenciarte, ahí sí. Ahí sí, sí. Yo creo que el alcance o el cambio debiese ser principalmente cultural, más que desde el punto de vista de los recursos que interpongan los contribuyentes, debiese existir al interior del propio Servicio de Impuestos Internos la internalización de estas normas,
de manera tal de que a través de esos mismos procesos internos se mejore el control de fundamentación de los actos administrativos. Debiéramos ver, creo, una mayor participación de los abogados en ese sentido, tal vez porque son mucho más cercanas a estas normas sobre fundamentación, valoración sobre conforme a reglas de la sana crítica, entre otras, y esperamos que en definitiva esta mejoría de la fundamentación de los actos administrativos permita evitar conflictos en sede jurisdiccional. En la medida en que un acto administrativo esté bien fundamentado, a mi parecer, vamos a poder obtener una mayor cantidad de soluciones y soluciones alternativas a los conflictos que en definitiva favorecen tanto a la recaudación del fisco como a los contribuyentes. Estaba hablando y estaba silenciada yo, Patricio. Perfecto, muchas gracias por tu respuesta y vamos con la última pregunta para Juan Pablo, por favor. La hace María Teresa. La exención del inciso final del artículo 2, que evita la doble afectación del impuesto, ¿tiene alguna otra limitación, además del plazo de los 5 años? Efectivamente, la primera limitación es respecto de quiénes se van a ver beneficiados por esta exención, ¿cierto? Que evita la doble afectación del impuesto. O sea, tienen que ser legitimarios de ambos causantes, del primer causante, así como del cónyuge o conviviente civil. ¿Ya? O sea, por ejemplo, si tenemos hijos que no son comunes, no van a poder estar beneficiados por esta exención. Y la segunda limitación tiene que ver con que hay algunas reglas de valoración a través del tiempo, porque no necesariamente van a ser los mismos bienes, porque es lo que uno es el valor lo que uno va a dejar dentro de la exención. ¿Ya? Así que eso también hay que tenerlo presente. Pero en general, la regla en general es que si es dentro de los 5 años, va a poder hacer la exención por todo el valor que le correspondió al cónyuge o al conviviente civil. Perfecto, clarísimo. Muchas gracias a ambos por estas respuestas. Volvemos a conectarnos con nuestro académico de nuestra facultad, ¿no es cierto?, de la Universidad de Concepción, el señor Jorge Montesinos Araya, quien va a retomar su exposición. Estábamos tan pendientes, Jorge, y tan interesados. Esperamos que ahora, ¿no es cierto?, no tengamos problemas técnicos y recordamos que pueden hacer algunas preguntas en el chat, especialmente para Jorge, y las contestamos al final de su exposición. Bienvenido nuevamente, Jorge. Gracias. Bueno, disculpas a todos, un corte de luz en mi casa y son las cuestiones que tenemos que partir aceptando y conviviendo, digamos, en estas circunstancias tan especiales. Yo decía de que la ley 21.210 establece un contenido mínimo del procedimiento de fiscalización de naturaleza administrativa, estableciendo ciertas reglas probatorias y de procedimiento, yo diría donde se respetan, como decía, 3 principios fundamentales: el principio de bilateralidad de la audiencia, el principio del derecho a la prueba y el principio de la motivación del acto administrativo. Esta actividad probatoria, entonces, que ahora tiene un reconocimiento legal, porque no es que no haya existido antes de la ley, por cierto, nos obliga entonces a plantearnos los principios de la prueba en sede administrativa y en qué manera estos principios pueden considerarse en relación a los principios también de la prueba en el contencioso tributario propiamente tal, cuando se produzca vía reclamación una migración entre el material probatorio recopilado en sede administrativa con la prueba que debe rendirse conforme a una lógica distinta en el contencioso propiamente tal. Así, por ejemplo, el estándar probatorio a que se refería Patricio es el mismo en sede administrativa que en sede judicial. ¿Qué influencias procesales puedan existir, si es que existen, entre una y otra etapa? Que las inadmisibilidades probatorias que contemplan ciertas normas de la legislación tributaria particular, como por ejemplo la del 23 número 5 del decreto de ley 825,
son exigibles en una, son exigibles en otra, es lo mismo del punto de vista de la dificultad probatoria. Bueno, todas esas cuestiones que ahora, a propósito de esta modificación legal, son las que vamos a tener que enfrentar la doctrina, ¿cierto? Los autores, los operadores jurídicos en Chile. Y desde ese punto de vista, siempre es importante acudir al derecho comparado y en mi caso, y para esta exposición, he consultado particularmente a la doctrina española, puesto que también cabe constatar que las últimas reformas al Código Tributario, yo diría desde la Ley 20.780, e incluso antes en el Catálogo de Derechos del Contribuyente del año 2010, tienen una fuerte influencia en la legislación española, pues particularmente en la Ley General Tributaria Española. El que no lo crea, por ejemplo, que vea las normas antielusivas, donde se habla de hecho imponible, ¿cierto?, propio del derecho español, en circunstancias que entre nosotros hablamos de hecho grabado, cuestión que el proyecto de ley original de esta ley trató de remediar, pero ya sabemos lo que pasó con el intento de modificar o hacer ciertas precisiones a las normas antilusivas generales. Esta ley 21.210, como contexto general, establece uno podría decir, mire, tiene por objeto refortalecer la seguridad jurídica en las relaciones entre el contribuyente y la administración tributaria. Hay varias normas de caducidad que se refuerzan y otras que se crean, incluso consagrando el silencio administrativo positivo, como en materia de término de giro, incluso bajo cierta variante en la consulta tributaria vinculante del artículo 26 bis, a propósito, sí, de la aplicación de las normas antilusivas generales y especiales. La misma cosa juzgada administrativa que se consagra, ¿cierto? También apuntan en ese sentido. Por otro lado, comparto lo expuesto por Patricio, que otra de las motivaciones que uno puede ver en esta reforma es privilegiar la resolución alternativa de conflictos, o ADR por sus siglas en inglés, ¿cierto? Privilegiando la solución directa entre la administración y el contribuyente, de modo de reservar el litigio a los casos más graves y probablemente donde no se pudo conciliar los intereses de ambas partes de la relación jurídica tributaria. Hay muchas normas que parten de esa, o sea, que están inspirados, ¿cierto?, en esta materia. También, y en eso quisiera detenerme, ¿cierto?, modificaciones de los procedimientos administrativos y judiciales destinados a velar por el derecho constitucional a una investigación y procesos racionales y justos, en particular por el derecho efectivo a la prueba y la debida motivación de los actos administrativos. Porque recordemos que el artículo 8 bis, en su inciso primero, que reconoce estos derechos del contribuyente, que hoy día son perfeccionados y reforzados maravillosamente desde el punto de vista de quienes tenemos que interactuar en la práctica con el servicio, parte diciendo sin perjuicio de los derechos que se reconocen por el texto constitucional y las leyes. De manera que, ¿cierto?, un primer examen o los derechos del contribuyente no se agotan en aquellos que se reconocen en el artículo 8 bis, sino que el examen debiera partir antes en los derechos que el texto constitucional le reconocen al contribuyente. Particularmente estamos pensando en el 19, número 3, donde se consagra la garantía constitucional de la igual protección de la ley en el ejercicio de los derechos, donde entre otras manifestaciones aparece la defensa jurídica, la asesoría letrada del contribuyente en este caso, frente a cualquier acto de fiscalización por parte de la administración tributaria, incluso ¿cierto?, en etapa de recopilación de antecedentes penales, donde por mandato constitucional el contribuyente tiene derecho a asistir a estas declaraciones juradas que se prestan en el marco del proceso de recopilación de antecedentes.
que no significan, que no debieran significar, pero en realidad significan investigación de delitos tributarios que, como sabemos, ¿cierto?, corresponde a una materia privativa del Ministerio Público, y cuestión que quedó mal resuelta en la reforma procesal penal y en la ley adecuatoria de la ley 19.806 del año 2002, que modificó, entre otros textos legales, el Código Tributario, y todos sabemos, ¿cierto?, la triste experiencia de que, a propósito de ciertos casos de connotación nacional y política, ¿cierto?, entre un ministerio público que no puede investigar sin que ello denuncie al Servicio de Impuestos Internos, y por lo tanto no lo hace, y por otra parte el Servicio de Impuestos Internos, que ha planteado una tesis muy particular en este caso, de que su función es fiscalizar en la recaudación de los tributos y no perseguir delitos tributarios. Pero bueno, esa es otra historia. Bien, dentro de este 19 número 3 se consagra el derecho a una investigación y a un proceso racionales y justos. Lo racional tiene que ver con el procedimiento y lo justo, como sabemos, con el fondo. Y la expresión procedimiento, a propósito, se incorporó con la modificación constitucional que incorpora al Ministerio Público a la Constitución Política, y por lo tanto está pensado fundamentalmente en la investigación penal, ¿cierto?, previa al juicio penal propiamente tal, pero que la doctrina y los tribunales han entendido que se refiere a todo tipo de investigación que se siga, ¿cierto?, por un órgano del Estado, también por parte del Servicio de Impuestos Internos. Entonces nosotros creemos que con ese marco constitucional, lo que ha hecho la Ley 21.210 ha sido fundamentalmente conciliar, hacer efectivo ese derecho tan importante de rango constitucional con el procedimiento administrativo y con los derechos del contribuyente. Así, por ejemplo, dentro de esta dispersión de normas sobre procedimiento, pero que todas tienen esta característica común: respetar la bilateralidad de la audiencia, el derecho a la prueba y a la motivación del acto administrativo tributario, y donde se dice que respecto de la prueba se apreciará, dice, en distintas partes del código, fundadamente. No se casa el legislador tributario con un sistema de valoración que podríamos decir clásico o típico. Claramente no es de la valoración de la prueba legal o tasada, abandonado por nuestro legislador tributario con la ley 20.322. No me parece a mí que debiera ser, y en eso quizás tengamos alguna diferencia, ¿cierto?, con Patricio, el sistema de libre valoración, digamos, o valoración en conciencia. Creo que si todo el material probatorio que conforme el expediente administrativo va a ponerse a prueba en un contencioso tributario, y con un mínimo de coherencia, debiera, ¿cierto?, exigirse a la administración una valoración conforme a las reglas de la sana crítica. Y para que haya una cierta armonía entre las dos etapas que hoy día son tan distintas desde el punto de vista positivo. Recordemos que el artículo 110, si no me equivoco, del Código Tributario, que plantea esta eximente o una atenuante muy calificada, tan particular, que tiene que ver cuando, por ciertas características personales del contribuyente, como su escasa educación, falta de medios económicos u otras circunstancias semejantes, hagan de presumir que ha tenido un imperfecto conocimiento de las leyes tributarias, ¿cierto?, se podrá considerar como una eximente responsabilidad penal, o si no, como una atenuante muy calificada. Allí expresamente el legislador tributario dice: el tribunal apreciará los hechos constitutivos del eximente o el atenuante en conciencia, lo que significa en la práctica que si en sede penal se resuelve de esta manera,
prácticamente, y si hay motivación suficiente, esa decisión y esas conclusiones son inatacables a través del recurso de nulidad penal, porque este recurso razona sobre la base de infracción a las leyes de la sana crítica, y aquí esa no se aplica. Voy a verla ahora. Entonces existen una serie de materias particularmente reglamentadas por la ley 21.210 en distintas partes del código, pero fundamentalmente en el artículo 8 bis, que hacen hincapié, ¿cierto?, en el derecho del contribuyente a aportar siempre pruebas y antecedentes, que estas pruebas sean incorporadas al procedimiento de fiscalización, me imagino yo, el expediente, ¿cierto?, que podrá ser electrónico, y a ser debidamente consideradas por el funcionario fiscalizador al momento de la emisión del acto administrativo respectivo. Lo importante, ¿cierto?, es que ese mandato imperativo puede ser controlado judicialmente, y digamos que el medio más propio sería impugnar el acto administrativo tributario reclamable a través de la nulidad de derecho público, ¿cierto? Y nos obligará eso a los tributaristas entonces a estudiar la nulidad de derecho público, que tiene un fuerte desarrollo fundamentalmente jurisprudencial, es decir, del caso a caso. Entre otras cosas también, el artículo 8 bis consagra un derecho fundamental, que es el derecho que se presuma la buena fe del contribuyente. Y esta norma con carácter general para toda la tributación fiscal interna. Es un derecho fundamental que no estaba reconocido de esta manera en términos generales. Está ya, me parece, en el artículo 4 bis en materia de aplicación de las normas antilusivas, ¿cierto? Y sus contornos o límites con la economía de opción o la planificación tributaria lícita, digamos, para no entrar en Honduras en esas materias. Pues bien, ahora se establece una presunción general de la buena fe aplicable a toda la legislación fiscal interna. Y aquí vamos a tener, ya que estamos hablando desde el punto de vista probatorio, una colisión de presunciones. Por una parte, la presunción de buena fe del contribuyente, y por otra, la presunción, para quienes piensan así, que la presunción de legalidad del acto administrativo significa una inversión en la carga de la prueba para el contribuyente. No estamos de acuerdo con eso, seguimos en esta parte de la más autorizada doctrina española, jurisprudencia española también, que dicen que esta presunción de legalidad, ¿cierto?, apuntan a una cualidad que permite la ejecutividad y la ejecutariedad del acto administrativo tributario, pero que una vez impugnado por el contribuyente, entonces deberán aplicarse las reglas generales sobre el reparto de las cargas probatorias. Y por cierto, que hoy día tenemos una norma especial en el inciso cuarto del artículo 132, que es como la joya de la corona. Tanto el servicio como el contribuyente deberán acreditar, ¿cierto?, los hechos que constituyen sus pretensiones, que nos va a obligar además a analizar todo lo que se venía diciendo sobre el artículo 21 en materia del peso de la prueba en relación con el contencioso tributario. Y aparentemente allí hay una revolución. Decía yo, ¿cierto? Y en esta materia también hay que reconocer que la jurisprudencia, yo diría reiterada y uniforme, prácticamente del año 2012, de la segunda sala penal,
ha venido descartando la aplicación supletoria de las normas sobre prueba del Código Civil y del Código de Procedimiento Civil, que corresponden además a un sistema de valoración legal o tasada de la prueba, que no resulta compatible, particularmente después de la reforma de la Ley 20.322, que establece, ¿cierto?, el sistema de valoración conforme a las reglas de la sana crítica. De manera de que hay leyes reguladoras de la prueba particulares en la legislación tributaria sobre las cuales, ¿cierto?, deberá, entre otras cosas, fundarse un recurso de casación en el fondo. Vale la pena detenerse de cara a lo que nos imaginamos va a ser la aplicación de estas reformas de la Ley 21.210 en materia de prueba en sede administrativa, en los principios propios de la prueba en esta sede, distintos de los principios propios en sede judicial. Incluso más, parte de la doctrina minoritaria pero muy autorizada, en España particularmente, ha sostenido que no puede hablarse de una actividad probatoria propiamente tal de la administración tributaria, que más bien una actividad de comprobación, porque la administración tributaria que aquí actúa conforme a la lógica propia, ¿cierto?, del derecho administrativo, se rige por principios distintos, el principio inquisitivo y el principio de oficialidad, que tiene un compromiso fundamental con la verdad material, sea que favorezca, sea que perjudique al contribuyente. Pues bien, siendo ello así, se dice, mire, esta materia tiene que tener principios propios, reconozcamos que sea actividad probatoria, que no podemos reducir la actividad probatoria a lo judicial o a lo estrictamente procesal, pero sí tenemos que reconocer principios propios, por ejemplo, en el peso de la prueba. La administración, que debe seguir de oficio la investigación en cuanto a los hechos, regido por el principio, digamos, inquisitivo, no puede probarse a sí misma. El peso de la prueba en sede administrativa de alguna forma es inconcebible. Se prueba por la parte para convencer al tribunal, pero si la administración tributaria es la que de oficio y por el principio inquisitivo debe desarrollar actividad probatoria, no puede probarse a sí misma. Por lo tanto, el switch, por decirlo así, aquí tiene que cambiar. Principios generales de formación de la prueba en el derecho tributario en sede administrativa. Principio de oficialidad o de investigación de oficio. En oposición al principio dispositivo propio de la sede judicial civil, la investigación de los hechos debe hacerse sin consideraciones a las alegaciones de las partes. El procedimiento administrativo tributario es un procedimiento de oficio y no un procedimiento de parte. Y la administración debe agotar los esfuerzos por buscar la verdad material, no una verdad jurídica, por mucho que le acomode, por mucho que le favorezca. Desde este punto de vista, por ejemplo, consideramos que debe agotar los medios por la verdad material. Pensamos en el artículo 35, modificado también por la ley 21.210 en materia de renta mínima presunta, cuando el contribuyente no ha aportado los antecedentes que determinen clara y fehacientemente la renta líquida imponible, entonces el servicio puede establecer una estimación indirecta de la base imponible conforme a los parámetros que allí se indican. Y esto también lo ha fallado la excelentísima Corte Suprema en varias oportunidades. Esa es una norma subsidiaria, no está establecida para la comodidad de la administración tributaria, de modo que, ¿cierto?, no establece una potestad alternativa a la administración tributaria, en el sentido de que, mire,
voy a liquidar conforme al procedimiento general y voy a rechazar una a una las partidas correspondientes, objetadas, o bien, mire, esto es muy gravoso, requiere mucho tiempo, ¿cierto? Entonces, objeto de la contabilidad en los términos del artículo 35 y simplemente utilizo una estimación indirecta de la base imponible. Creemos que por el principio de oficialidad o investigación de oficio, donde hay un interés público comprometido, donde la administración tributaria no defiende su propio interés, defiende el interés general, y que básicamente consiste en esta materia que se respete el principio de legalidad constitucional. Es decir, aquí se trata de determinar lo más aproximadamente posible a la verdad material, si existe deuda tributaria, si el monto de la deuda tributaria y, por cierto, si esa deuda tributaria ha sido satisfecha por el contribuyente a través de las autoliquidaciones tributarias. De manera de que si el Servicio de Impuestos Internos no procede así, no motiva suficientemente, o la motivación es desvirtuada en sede jurisdiccional, esa liquidación de impuestos con apoyo en el artículo 35 de la Ley de Impuestos a la Renta podrá ser atacada de nulidad de derecho público y probablemente dentro de las distintas causales que la jurisprudencia ha ido abriendo a esta sanción de derecho público, sería la desviación de poder bajo la modalidad seguramente de desviación de procedimiento. De manera de que la prueba en el derecho tributario no puede asimilarse sin más a la prueba del ámbito civil, donde cada parte tiene que administrar sus medios probatorios con la estrategia propia de un combate procesal, del que va a depender en gran medida el éxito o el fracaso del pleito. La aportación de pruebas, por consiguiente, no debe entenderse como una expresión de forcejeo de partes enfrentadas, sino simplemente como un proceso de reconstrucción puramente objetiva de los hechos. La administración tributaria en esta fase de fiscalización de naturaleza administrativa no debe operar estratégicamente con la prueba como sucede en el proceso civil. Yo creo que aquí está el aporte de la doctrina. Eso es lo que nosotros tenemos que aportar como cultores de esta disciplina para que los operadores jurídicos, tanto los abogados como los jueces, a la hora de decidir, tengan los elementos teóricos y adviertan los problemas y los matices de las cuestiones litigiosas que se van a venir presentando. También rige el principio inquisitivo como contrario al principio dispositivo. Las partes en esta relación jurídico-administrativa de derecho público no tienen la posibilidad de disponer del material probatorio. Aquí rige, esta actividad probatoria está permeada por el interés general o el interés público de que se paguen los tributos, pero en la medida legal. Y por lo tanto, ¿cierto? Hay que exigirle un plus a la administración tributaria. Pero también hay que exigirle al contribuyente, porque los principios de oficialidad y el principio inquisitivo no se oponen a otro principio, que es de aportación de pruebas por los contribuyentes. ¿Sí? Como una manifestación del deber de cooperación o de colaboración que los ordenamientos jurídicos modernos establecen en forma expresa o en forma tácita. Nosotros siempre hemos sostenido que el artículo 21, inciso primero, sobre el cual en el pasado se construyó y se escribió mucho sobre el peso de la prueba en materia tributaria, es simplemente la norma más importante de nuestro ordenamiento que establece el deber de cooperación o colaboración del contribuyente en la fiscalización por parte de la administración tributaria, que no es una norma sobre onus probandi, puesto que, y así también lo ha fallado la Excelentísima Corte Suprema reiteradamente, esta es una norma propia de la sede de fiscalización administrativa. ¿Ah? Entonces, cuando dice que corresponde al contribuyente probar con los libros, cuando sean necesarios o obligatorios para él, etc., simplemente está expresando el deber de cooperar. Porque si el contribuyente no coopera en un procedimiento de fiscalización, probablemente no lo vaya a pasar bien.
La administración tributaria no puede conformarse con un non liquid del pretor romano, no lo sé, por lo tanto no resuelvo. No, aquí hay un interés público recaudatorio y entonces la administración tributaria podrá acudir a otros mecanismos, especialmente presunciones, facultades de valoración, estimación indirecta de la base imponible, para terminar cobrando una deuda que ya no será conforme a la verdad material, por obstrucción del contribuyente, sino será una verdad jurídica. Ahora bien, tenemos que sí recordar un pasado que no quisiéramos recordar, cuando al artículo 21 se le daba ese carácter de norma sobre onus probandi y se le imponía al contribuyente a rajatabla la carga de probar en el contencioso tributario, no solamente en el procedimiento general de reclamaciones, sino también en el procedimiento sancionatorios. El contribuyente debía probar su buena fe, ¿cierto? Y eso terminó el año 2012, cuando se pasa de la tercera sala a la segunda sala de la excelentísima Corte Suprema, que se hace cargo, entonces, ahora de lo tributario, y sus primeros fallos fueron, mire, en materia sancionadora tributaria, rigen principios distintos a la del artículo 21, como son la presunción de inocencia y de no culpabilidad. Y también recordemos esa antigua jurisprudencia que llegaba incluso a sostener que el peso de la prueba de la declaración no maliciosa para extender el plazo de prescripción de 3 a 6 años del inciso segundo del artículo 200, el peso de la prueba era del contribuyente y no del servicio. Jurisprudencia también, ¿cierto?, que fue descartada prontamente por la segunda sala cuando asumió el conocimiento de las causas tributarias. Sí, bien pensado todos los deberes formales que establecen las legislaciones tributarias de cargo de los contribuyentes, como la obligación de llevar contabilidad, por ejemplo, y con la documentación soportante correspondiente, tienen evidentemente una lectura en clave probatoria. No solamente el contribuyente se expone a sanciones en caso de incumplirlos, sino también muchas veces en la imposibilidad de probar, ya sea en sede administrativa, ya sea en sede judicial, los hechos sobre los cuales basan sus pretensiones, llegando a casos extremos, incluso a enfrentarse a una verdadera inadmisibilidad probatoria. Y estoy pensando en ciertas hipótesis, y la que más se me viene a la mente era del 23 número 5 del decreto de ley 825, que nos exige la factura, ¿cierto?, que cumple los requisitos legales o reglamentarios, que no sea falsa o no fidedigna, etcétera, etcétera. Y si se impugna, ¿cierto?, la efectividad de la operación por parte del servicio, se exige una prueba tasada, una prueba preconstituida, que el cheque, que el valevista, que el traspaso electrónico de fondos, contra una cuenta corriente contabilizada, ¿cierto?, y dejándose constancia de ciertos antecedentes de la operación y del contribuyente. También dentro de estos principios está el principio de la facilidad probatoria. ¿Qué significa esto? En el derecho español, y no en la legislación tributaria, sino en la legislación común, este es un principio en materia probatoria consagrada expresamente. Entre nosotros no es así, podría uno, ¿cierto?, formularlo a partir de la exigencia constitucional de la racionalidad de los procedimientos administrativos. Pero la ley 21.210 nos da algunas manifestaciones. Por ejemplo, en el artículo 8, número 16, al regular el sitio personal y el expediente electrónico, se establece expresamente que el servicio no exigirá al contribuyente la presentación de antecedentes que ya contenga el expediente electrónico, y una vez aportado será responsabilidad del servicio velar por su almacenamiento, integridad, etc. Y ya que estamos hablando, ¿cierto?, del principio de facilidad probatoria, en relación también a otro principio, el principio de la proporcionalidad, no deben exigirse esfuerzos probatorios desproporcionados o que conduzcan a la imposibilidad práctica de la obtención de los medios de prueba requeridos. De esta manera, la administración no es completamente libre de elegir los medios de conocimiento, sino que debe comenzar siempre en primer lugar por emplear aquel medio que resulte menos gravoso para las partes. Una manifestación de la ley 21.210 en los artículos 60 bis y 60 ter, dirigido al servicio en el ejercicio de sus potestades de fiscalización, en orden a que en ningún caso el ejercicio de dichos
dichas potestades, podrá afectar el normal desarrollo de las operaciones del contribuyente. Si hablamos de facilidad probatoria y hablamos de principios de proporcionalidad en sede administrativa, inmediatamente se nos viene a la mente, ¿cierto?, esa prueba diabólica que es acreditar las pérdidas tributarias que se deducen en el presente, pero que se han originado fuera de los plazos de caducidad y prescripción del artículo 200. El peso de la prueba en el procedimiento administrativo, nosotros sostenemos que aquí, por la naturaleza particular de estos procedimientos, no podemos hablar estrictamente de peso de la prueba. Y tanto el contribuyente como la administración tributaria tienen un interés en acreditar los hechos que fundan sus pretensiones. El contribuyente, para impedir que el proceso de fiscalización termine con un acto administrativo terminal tributario de pretensión de cobro de impuestos, y la administración tributaria para fundar debidamente esos cobros que se expresan o se plasman en esos actos administrativos, para llegar de mejor forma al contencioso tributario, donde todo va a ser examinado por el tribunal, por el órgano jurisdiccional, prácticamente sin mayores restricciones, salvo ciertas limitaciones probatorias con los actos solemnes, etcétera, del artículo 132. Jorge, estamos terminando ya dentro de nuestro tiempo, por favor. Ya. 5 minutos, Rocío. Por favor. No hay influencias procesales, a nuestro modo de ver, entre la sede administrativa y la sede jurisdiccional. Cuestión que se ha planteado en España, donde se le ha dado a la sede jurisdiccional, con cierta naturaleza administrativa, etcétera, un carácter eminentemente revisor y por lo tanto circunscrito a lo alegado y probado en sede administrativa, colocando una serie de cortapisas para la introducción en sede jurisdiccional de nuevas alegaciones y nuevas pruebas. Eso quedó clarísimo por la jurisprudencia, porque al principio Impuestos Internos así lo empezó a plantear, y hay que destacar el caso Club Deportes Naval con el Servicio de Impuestos Internos, donde la excelentísima Corte Suprema dijo que eso no era así. Esa autonomía hoy día queda refrendada con la eliminación de la limitación probatoria, ¿cierto?, del inciso 11 del artículo 132 respecto a los antecedentes que no se presentaron en la citación. Finalmente, la joya de la corona. ¿Qué significa? ¿Qué significa que alcance darle a este artículo 132, inciso cuarto, parte final, cuando dice el servicio y el contribuyente deberán acreditar sus respectivas pretensiones dentro del procedimiento? Hay que destacar que esta norma está en el procedimiento jurisdiccional. Es muy semejante a una norma contenida, si no me equivoco, en el artículo 105 de la Ley General Tributaria Española, pero allá está en el procedimiento administrativo de fiscalización. Antes de esta norma, y con eso sí que termino, antes de esta norma, ¿cierto?, la jurisprudencia reiterada de la excelentísima Corte Suprema venía diciendo, mire, si bien es cierto, el inciso primero del artículo 21 no es ley reguladora de la prueba, sí lo es la última parte del inciso segundo, cuando dice el contribuyente podrá siempre impugnar las imputaciones del